Buenas tardes para todos, bienvenidos a una nueva charla de SEDEMA. En la tarde de hoy vamos a estar escuchando a Julián Agustín Rullán, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Abierta Interamericana, diplomado en Comercio Exterior por ESEP y en Economía Austríaca por SAD. La charla de hoy va a ser la diplomacia triangular, el inicio del fin de la Guerra Fría. Así que Julián, cuando quieras ya podés empezar. Bueno, hola Fede, hola a los que se conectaron y hola a todos los que van a ver la charla en diferido. Es un placer otra vez estar acá. Es mi tercera charla en CEDEMA ya. Así que ya acostumbrándome y ya interiorizándome en los temas y en la institución. Así que gracias a CEDEMA y gracias a Fede, a Dante y a Iñaki que no está acá, pero seguramente lo va a ver. Así que nada, voy a compartir pantalla y ya arrancamos con la presentación. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, si quieren interrumpirme y hacerla no hay problema, si quieren hacerla al final tampoco. Sí, pueden abrir sus micrófonos o escribirlas en el chat. Bien, bueno, creo que ahí se está viendo bien. Sí, se ve, se ve. Perfecto. Bueno, lo primero que voy a hacer es explicar el título. Eh, ¿Por qué la diplomacia triangular es el inicio del fin de la Guerra Fría? Tranquilos que vamos a ver lo que es la diplomacia triangular, pero creo que la imagen que están viendo es bastante representativa. Eh, pero bueno, la diplomacia triangular yo digo, y no es el único inicio del fin, porque obviamente la Guerra Fría tiene muchos momentos de quiebre, pero este creo que es uno de ellos porque incluye, y China empieza a ser un actor relevante en la economía, en la diplomacia y en la esfera mundial, a partir de, entre otras cosas, este momento, por sobre todo. Y el inicio de este tercer gran actor en la dinámica bipolar de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos es el que, entre muchas otras cosas, por supuesto que algunas de ellas vamos a ver a lo largo de la charla, algunas no, pero pueden ver en cualquier manual de relaciones internacionales. Esta es una de las cosas que rompe esa dinámica bipolar y por lo tanto va a hacer que la Guerra Fría, que entre otras cosas es caracterizada por esta dinámica bipolar entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se vaya a terminar algunos años después. Así que nada, ya arrancamos. Otra vez quiero agradecer a SEDEMA y a todos y cada uno de los que se conectaron, especialmente a María Ángeles que está ahí entre los participantes. Así que para arrancar, y antes de eso, perdón, voy a comentarles que la charla está dividida en cuatro partes. Voy a ver primero algunos antecedentes históricos, es decir, históricamente cómo se llega al momento en el que estos acontecimientos diplomáticos van a suceder. Después algunos antecedentes teóricos, es decir, qué es teóricamente la diplomacia triangular, desde qué teorías de las relaciones internacionales se puede interpretar. Después vamos a ver en sí el famoso triángulo, como lo llamé. Y por último, y sobre el final, vamos a ver algunos resultados, qué pasó después y cómo las consecuencias de este acontecimiento o de estos acontecimientos se van a ver en el futuro. Así que empezando por los antecedentes, perdón, acá está, históricos. Primero que nada, podemos irnos muy atrás, por supuesto, como en todos los acontecimientos del siglo XX, en todos los acontecimientos de la historia mundial. Pero bueno, yo elegí este momento porque básicamente se considera que el fin de la Segunda Guerra Mundial es el inicio de la Guerra Fría. Por supuesto que podemos ir antes de la Segunda Guerra Mundial, pero creo que hacer eso sería irnos un poco de tema y irnos un poco de tiempo, aunque por supuesto se puede. Eh, Como seguramente todos los que estén viendo esto ya saben, la Segunda Guerra Mundial y el fin de la Segunda Guerra Mundial configuran el resto del siglo XX y configuran el mundo actual. Porque a partir de ese momento es donde surgen los actores que van a dominar, entre comillas,
los años posteriores. Se reorganiza el mundo bajo el poder de las potencias vencedoras. Europa queda en manos, entre comillas, en manos, es decir, queda dependiente económicamente, queda dependiente en gran parte políticamente de Estados Unidos. Europa del Este queda dependiente en gran parte de la Unión Soviética. Japón queda dependiente de Estados Unidos. Vimos en la charla anterior que está en el canal de SEDEMA, la guerra de Corea, como la guerra de Corea surge inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial y cómo Estados Unidos, la Unión Soviética y la China maoísta, que 9 meses después de la Revolución China va a quedar de algún modo dominada por esas potencias mundiales, potencias del extranjero. Así que lo importante a tener en cuenta en el principio es que la Segunda Guerra Mundial configura el mundo. Como puede parecer obvio eso, pero siempre es importante decirlo. Configura el mundo en un sentido bipolar. Estados Unidos y la Unión Soviética van a aparecer como las grandes vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Europa, que hasta ese momento iba a ser la gran potencia mundial por los últimos siglos, desde por lo menos el descubrimiento o la conquista de América, iba a ser desde ese momento hasta entrado el siglo XX la potencia mundial, pero con la Segunda Guerra Mundial eso se rompe. ¿Y cuáles son los resultados de esto? Que dos sistemas se enfrentan militarmente, se enfrentan económicamente y se enfrentan ideológicamente. Militarmente, ¿cómo? Con el Pacto de Varsovia por un lado y la OTAN por el otro. Económicamente, con dos sistemas económicos que van a ser los que van a protagonizar el mayor debate económico del siglo XX y quizás hasta de la actualidad. Economía planificada o economía libre. E ideológicamente por un sistema políticamente democrático y liberal, y por otro lado un sistema políticamente eh, un poco más represivo. No quiero usar muchos adjetivos calificativos por un tema de que me gustaría ponerme un rol de analista en vez de un rol de ideólogo acá. Y para terminar este punto, voy a destacar las características que son de los autores que yo leí las más ejemplificativas y las más claras en cuanto a la Guerra Fría, de Eric Hobson. Eric Hobson tiene un libro que se llama Historia del siglo XX, que a cualquiera que esté escuchando esto se lo recomiendo, si todavía no lo leyeron o no lo conocen. En, en su capítulo sobre la Guerra Fría, que en realidad el concepto de Guerra Fría abarca muchos capítulos del libro, porque el siglo XX es gran parte definido como la Guerra Fría. En su capítulo específico sobre el concepto de Guerra Fría, en las últimas dos páginas, no me acuerdo si era el capítulo 15 16 por ahí, en las últimas dos páginas, él dice que la Guerra Fría tiene tres características. Y esas tres características son, primero, que el mundo se llenó de armas, que el mundo se armó hasta un punto inimaginable a día de hoy, y sobre todo se armó en un sentido nuclear, que eso es nuevo, fue nuevo en ese momento en toda la historia. El ser humano había descubierto una bomba, un arma, que podía, con su uso, ser mucho más mortífera de lo que había sido cualquier arma hasta ese momento. Segundo, todos los conflictos previos a la Guerra Fría se pausaron, ese es el concepto que usa él, se pausaron, se helaron hasta el fin de la Guerra Fría. Es decir, en el fin de la Guerra Fría un montón de conflictos van a surgir, un montón de conflictos post-Guerra Fría, y van a surgir en un mundo que no es el de 1940 o 1930. Van a surgir en un mundo que es cerca del 2000, es decir, van a surgir en un mundo muy distinto. Los conflictos previos a la Guerra Fría no se desarrollaron en estos años, se desarrollaron después, o no se desarrollaron en absoluto. Y tercero, la última característica que él pone, es que la gran mayoría de conflictos, con excepción de uno o dos, la gran mayoría de conflictos a nivel mundial van a ser conflictos que van a estar subordinados ante el conflicto mayor entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Esto es importante decirlo, aunque parezca un poco anacrónico con el tema de la charla, porque el tema de la charla surge de esto, básicamente, es un antecedente histórico esto. Eh, sí que,
pasamos y obviamente voy a pedir perdón primero que nada porque quizá me voy a ir de un tema a otro tema que en principio no tiene mucha relación, como es este el caso. Pero tengan en cuenta que es todo por este tema. Es decir, todos los temas que vamos a ver van a ser relacionados a estos, pero en un caso puedo ir saltando de tema entero. En otro punto muy importante con respecto, y obviamente fundamental con respecto al tema de la charla, es que la creación y el ascenso de la República Popular China, bajo el general Mao, que vemos acá a la derecha, en 1949. China hasta ese momento, en 1918-19, no me acuerdo bien, pero por ahí, se cae el imperio y empieza una guerra civil. Se crea un vacío de poder y los comunistas chinos y los nacionalistas chinos van a querer tomar ese poder. Los nacionalistas chinos bajo el mando de Chiang Kai-shek, que seguramente es un nombre que conocen mucho, y los comunistas chinos bajo el nombre de Mao Zedong, que seguramente es un nombre que conocen mucho más que Chiang Kai-shek. Em, En resumen, la guerra termina, es decir, eh, guerrean los dos bandos, y en 1949 los comunistas chinos van a tener la victoria y los nacionalistas chinos van a verse exiliados a la isla de Taiwán. Sí, de Taiwán. Por eso este, claramente es el motivo por el cual China y Taiwán están enemistados hasta el día de hoy. El motivo fundamental y fundacional, sobre todo. China se alinea formalmente con Moscú mediante el Tratado Sino-Soviético 1950. Algo a mencionar, que yo lo mencioné antes, que en 1950 también comienza la guerra de Corea, que va a durar 3 años. Es decir, China entra en la guerra de Corea 9 meses después, o la República Popular China, mejor dicho, entra en la guerra de Corea 9 meses después de haber terminado una guerra civil de casi 30 años. Es decir, entra muy debilitada y muy cansada, entre comillas, militarmente. En este momento, por supuesto que nadie imaginaba que China podría convertirse en un actor autónomo, en un vértice estratégico. Nadie imaginaba que iba a convertirse en una potencia mundial como lo es a día de hoy, que puede rivalizar con Estados Unidos. Eh, la primera charla que yo di fue sobre las reformas económicas de Deng Xiaoping, que fue parte del tema de mi tesis. Y una de las cosas que dije en esa charla, que puedo repetir ahora, es que según un autor que se llama Barry Naughton, que tiene un libro que se llama eh, ay, no me acuerdo cómo se llama, bueno, lo que está malo de improvisar es parte de la charla. No me acuerdo cómo se llama, pero es sobre las reformas económicas de Deng Xiaoping. Y lo que dice en ese libro, entre otras cosas, es que China era igual, el sistema económico chino era igual al de la Unión Soviética, con la única diferencia que era más pobre. China estaba en PBI en 1970-60 a la altura de los países africanos más pobres. Es decir, China no era bajo ningún concepto un país que podría convertirse en lo que es hoy en día. Entonces, diplomáticamente, en este momento, más allá de ser un país con mucha población, no sé si el de mayor del mundo en la época, pero probablemente sí, más allá de ser un país con mucho territorio y relativamente fuerte militarmente, no era algo a lo que Estados Unidos y la Unión Soviética prestaran mucha atención en un principio, más allá de las cuestiones ideológicas como el Tratado Sino-Soviético, en que claramente el Tratado Sino-Soviético surge como una, una ambición de la Unión Soviética por tener un aliado o por tener un país que no se le vaya a interponer y que no se lo vaya a poner en contra, bajo la excusa, entre comillas, de que es un país comunista. Em, Otro antecedente histórico, acá vamos a saltar otra vez a la otra parte del charco, a Estados Unidos, es la llamada doctrina de la contención. Esta doctrina, bajo la presidencia de Harry Truman, que fue el presidente que sucedió a Roosevelt después de su fallecimiento, poco antes de que termine la Segunda Guerra Mundial. Esta doctrina lo vimos en la charla pasada, pero es relevante para esta charla y lo vuelvo a explicar brevemente.
Esta doctrina lo que quiere es contener el avance del comunismo a nivel mundial. Lo que quiere Truman y lo que quiere Estados Unidos en esta época después de la Segunda Guerra Mundial es decir, bueno, tenemos un mundo en el que después de una gran guerra tenemos la posibilidad de ser los dominantes, de un modo. Y para ser los dominantes no tenemos que dejar que la Unión Soviética, que es la otra gran victoriosa y la otra gran potencia a nivel mundial, tenemos que hacer que ese país no se expanda por el mundo. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, lo que quiere Truman con la doctrina de contención es contener el avance de la Unión Soviética. En parte es por la cual comienza en gran parte la Guerra de Corea. La doctrina de contención surge a raíz del telegrama largo de George Kennan, que seguramente si estuvieran en relaciones internacionales lo conocen, si no, les recomiendo investigar al respecto. El telegrama largo de George Kennan es un marco a raíz de un diplomático estadounidense en Moscú para interpretar la política exterior de la Unión Soviética. ¿Qué dice George Kennan? Dice, la URSS se mueve por una combinación de imperialismo zarista y de ideología comunista. Esas son las razones, más allá de, no estoy diciendo que eso sean las razones de movimiento de la URSS, sino estoy diciendo lo que decía George Kennan y bajo lo cual Estados Unidos va a planificar su política exterior. Se mueve por una combinación de imperialismo zarista y ideología comunista. A raíz de este telegrama, que después va a convertirse en un artículo en Foreign Affairs, se va a crear el Memorando Matthews, que es un intento de convertir este telegrama, que al final era una especie de interpretación de la práctica política a raíz de la historia, de la filosofía política del actuar de la Unión Soviética, va a convertir esta teoría en un intento de práctica. Y Clifford, que fue un senador estadounidense de la época, va a utilizar este memorándum, el memorándum Matthews, para al final ser agarrado por Harry Truman. A raíz de esta doctrina, por ejemplo, vemos la creación del Plan Marshall y de la OTAN. Es decir, la OTAN y el Plan Marshall no surgen, en mi opinión, cualquiera puede contradecirme si quieren, no surgen por bondad estadounidense, ni mucho menos. Quizá en parte muchos personajes de la época habrían querido ayudar a Europa en tal situación devastadora, pero el objetivo real era contener el avance del comunismo. Eh, y la OTAN más de lo mismo. La OTAN surge en un principio como una alianza de defensa mutua, después de la Guerra de Corea va a convertirse en una alianza con un grado de militarismo mucho más marcado por esto mismo. La, esto voy a hacerlo un poco más rápido porque está en la otra charla y después vamos a lo central. Las críticas de la contención, es decir, la doctrina de contención surge y obviamente como en cualquier teoría de política exterior van a haber intelectuales, van a haber periodistas, van a haber políticos que lo vayan a criticar. Este fue el caso de la doctrina de la contención. Hubo tres variantes de críticas. Primero, la variante realista, encarnada por Walter Lippmann, que decía que la contención va a agotar los recursos norteamericanos. No podemos poner nuestros recursos en cada país que esté bajo amenaza del avance comunista, lo que decía Lippmann. Después, Winston Churchill, que dicho sea de paso, la foto que está de Churchill es de 1946 y es, como dato, es el primero que habla de la cortina de hierro en el mundo. Es decir, de que tenemos que blindarnos, entre comillas, ante el avance comunista y que ese avance comunista sigue a efectuar. Él se opuso al aplazamiento de negociaciones hasta que se hubiesen alcanzado unas posiciones de fuerza, es decir, no hay que contener, sino que hay que dominar, hay que atacar, entre comillas, nosotros, mientras tengamos esta fuerza. Y por último, Henry Wallace, que dice, Estados Unidos no tiene el derecho de contener nada. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo nuestro y cada país tiene el derecho a contener lo que sea que quiera cada país. Nosotros no podemos hablar por otros países. Así que nada, esto lo paso más brevemente. El problema de
Perdón, que estoy viendo. Bueno, sigamos. El problema de la bipolaridad, entre comillas, esto no quiero ser tampoco muy innovador con que estoy descubriendo el problema del sistema bipolar. Em, la teoría clásica de las relaciones internacionales, como seguramente sabrán si estudiaron la temática, sostiene que la estabilidad en el sistema internacional surge cuando ningún actor está en condiciones de dominar completamente al otro. Es decir, si un actor está en condiciones de dominar a otro, no hay estabilidad, sino que lo va a dominar, porque esa es la esencia, entre comillas, del sistema internacional y de los actores del sistema internacional. Lo vemos claramente, por ejemplo, con el fin de la Guerra Fría. Estados Unidos se encuentra en una posición de dominancia en el que no hay rivales después de la caída de la Unión Soviética. China no era todavía lo que es a día de hoy, así que Estados Unidos aprovecha ese, entre comillas, vacío de poder y va a dominar el sistema mundial por algunos años, hasta hoy que podemos decir que tenemos un sistema multipolar, con múltiples polos, no solo Estados Unidos dominando. Eh, Esto se da cuando el sistema está desarrollado y cuando tiene algunos años, entre comillas, en las espaldas. Pero inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, por supuesto que este equilibrio era frágil. Eh, Simplemente por una cuestión temporal. Primero porque Estados Unidos tenía la superioridad nuclear. La Unión Soviética va a tener la primera prueba nuclear en 1950 y algunos años después va a tener la primera bomba nuclear. Todavía esa tardó algunos años. La Unión Soviética tenía superioridad terrestre en Europa, es decir, que cualquier error podría derivar en una guerra total. También, ¿por qué? Porque no se sabía desde cada bando lo que quería hacer el otro. Estados Unidos creía, quizá erróneamente, que la Unión Soviética quería dominar el mundo, que quizá en las ideas, probablemente la ideología soviética era esa, pero en la práctica no iban a hacer eso. ¿Por qué? Porque la Unión Soviética sabía que Estados Unidos tenía ventaja militar, principalmente por el poder nuclear, que ellos todavía no tenían. Es decir, desde cada bando se ve al otro en una mirada modificada y alterada de la realidad de la que el otro tenía de sí mismo. Entonces, es un equilibrio en ese sentido, hasta que se va a establecer y se va a conocer bien desde un bando y desde el otro la diplomacia por sobre el otro, tenemos una bipolaridad de algún modo frágil. ¿Por qué? Porque no está con los pies sobre la tierra, porque, como dice ahí, cualquier error podía derribar en una guerra. Y bueno, vamos unos años em, más adelante, tenemos a Henry Kissinger, acá a la izquierda, y Henry Kissinger es el autor material y teórico que lo pero que va a crear el concepto de diplomacia triangular, es decir, la práctica de la diplomacia triangular ya existía, porque en Europa, con el gran concierto europeo, con el equilibrio de poder se había dado en algunas situaciones a nivel histórico, pero el concepto teórico de diplomacia triangular se va a popularizar por Henry Kissinger. ¿Qué podemos decir que es la diplomacia triangular? Bueno, la estrategia mediante la cual una gran potencia gestiona sus relaciones con otras dos grandes potencias, de forma tal que ninguna de las otras dos se acerque demasiado entre sí. Esto es lo que Estados Unidos va a hacer con tanto la Unión Soviética y la República Popular China entre o en la década del 70 y unos años quizá para adelante y para atrás. Eh, Esto, para que se dé esto, esa gran potencia que de algún modo, no quiero decir domina otra vez, pero de algún modo le pone el rumbo a las relaciones de las otras dos entre sí, tiene que ser tiene que estar alejada de esas dos potencias. Es decir, Estados Unidos y China tenían conflictos entre sí, y en ese sentido,
la Unión Soviética no podía, Estados Unidos y China no, perdón, la Unión Soviética y China. En ese sentido, la Unión Soviética no podía abstraerse de ese conflicto para mediar entre Estados Unidos y China. ¿Por qué? Porque el problema de la Unión Soviética y China era en ese momento, no se podía abstraer, sino que tenía que estar presente. El término de diplomacia triangular se populariza por Henry Kissinger, como dije recién, pero la lógica, por supuesto, como dije recién, es mucho más antigua. Viene del equilibrio casi europeo, en concreto con Gran Bretaña, equilibrando entre Francia y Alemania en el siglo XIX. En el siglo XIX. Y bueno, les recomiendo mucho, si les interesan estos temas, investigar, por ejemplo, sobre el Congreso de Viena, sobre el concierto europeo. Son historia del siglo XIX que es muy interesante y es muy aplicable a lo que vemos, por ejemplo, en el día de hoy. Una nota sobre Henry Kissinger, por si no lo conocen, fue secretario de Estado de Richard Nixon, el cual fue el presidente que va a hacer este acercamiento con Mao. Pero una nota más teórica, si les interesan estos temas, Henry Kissinger, además de ser la cabeza diplomática en este momento, es uno de los autores de las relaciones internacionales más importantes que existen y que existieron porque ya falleció. Gran parte, por ejemplo, de la bibliografía eh, para esta charla fue sobre su libro Diplomacia, que si no lo conocen se los recomiendo mucho, es fundamental para cualquiera que les interese las relaciones internacionales y cualquier estudiante, seguramente vos, Fede, lo leyeron o por lo menos leyeron fragmentos. Tiene muchos libros, tiene por ejemplo uno cortito que se llama El Orden Mundial, que es una introducción a todos estos temas en una forma muy clara. Y creo que el último que sacó se llama Líderes o algo así, que habla sobre algunas figuras importantes dentro de la política internacional. Bueno, otros antecedentes teóricos que podemos ver, esto ya es más hueso duro de las relaciones internacionales. Algunos fundamentos que podemos usar para interpretar la diplomacia triangular son el realismo clásico y el realismo estructural. Esto lo voy a explicar eh, por encima, voy a tratar de ser breve porque se puede hablar mucho de este concepto en solitario, pero voy a tratar de que no. El concepto, o más bien, las relaciones internacionales, básicamente, esto lo voy a hacer corto, estudian las interacciones entre actores en un sistema. Esos tres conceptos son los fundamentales. Para entender eso hay varias doctrinas. Las clásicas son el liberalismo y el realismo. Son las primeras que surgen después de la Primera Guerra Mundial y con la creación de la Sociedad de Naciones en 1919. El liberalismo que decía, en resumen, ¿no? Las naciones tienen que cooperar entre sí y tienen que formarse como una especie de sociedad de seguridad colectiva. El realismo, como dice la palabra, es más realista y se usa mucho, por ejemplo, la metáfora del jovesanismo por el filósofo político Thomas Hobbes, de que el realismo entiende la política internacional como un choque constante entre muchos actores. Se puede usar la metáfora también, por ejemplo, de la bola, de la mesa de pool. Cada pelota en la mesa de pool es un estado, y los estados constantemente están chocando entre sí. Y si hay una alianza con, eh, por un periodo breve de tiempo entre dos estados, es eso solo, una alianza. No es lo esencial de la pelota de pool, es una alianza. Entonces, Hans Morgenthau es un gran autor de entrantes, o si no el más importante. En resumen, los conceptos que podemos extraer de él para interpretar la diplomacia triangular son, primero, que los estados actúan movidos por intereses de poder, no por valores. Algo que se dice de la perspectiva realista es que eh, las alianzas no son para siempre. Si un estado tiene un interés hoy, consecuentemente puede formar una alianza con otro estado para conseguir ese interés, pero si en un momento ese estado deja
cumplir la función de este Estado para conseguir este interés, la alianza se va a romper. Es decir, las alianzas no son para siempre. Y segundo, que la diplomacia consiste en negociar con unos mientras se contiene a otros. ¿Por qué? Porque los estados se mueven por intereses y por una ambición, esto no quiero que se entienda mal, pero por una ambición de poder. ¿Qué es el poder en las relaciones internacionales? Y perdón si me estoy yendo mucho de tema, prometo que en 5 minutos lo paso con otro. ¿Qué es el poder en relaciones internacionales? La capacidad de hacer que un actor haga cosas que me beneficien a mí, en resumen. Después, muchos años más tarde, tenemos una refundación, de algún modo, del realismo y un realismo con características más cercanas a lo que es el siglo XX, que es el realismo estructural de Kenneth Waltz. Que dice, lo que importa no es la ideología, sino la distribución de fuerzas en el sistema. Y que en un sistema bipolar, el cambio solo puede surgir si aparece un tercer actor capaz de alterar el equilibrio. Esto básicamente es la diplomacia triangular en síntesis. Así que teniendo estos dos fundamentos teóricos que probablemente se pueda analizar lo mismo desde otras teorías, no digo que no, pero creo que esto es lo más claro. Pasamos, por ejemplo, a las condiciones para que se dé exactamente la diplomacia triangular. Son tres, yo puse tres. Primero, que los actores deben percibirse mutuamente como relevantes, es decir, si hay dos actores que se perciben al uno al otro como relevantes y hay un tercer actor que percibe a los otros dos como relevantes, pero estos dos no perciben a ese tercero como relevante, no se va a dar una diplomacia triangular. Al contrario, se va a dar un sistema bipolar. Debe haber desconfianza entre al menos dos vértices. Un actor debe ser lo suficientemente flexible para negociar con ambos bandos. Y es importante también que la diplomacia triangular no busca la paz, busca el equilibrio. Esto es algo realista. Porque siguiendo el realismo en las relaciones internacionales, no importan los valores, no importa eh, el bien y el mal, no importa la moralidad, sino que importa el equilibrio, importa el poder, e importa lo fáctico, importa quién tiene más poder cultural, quién tiene más poder militar, quién tiene más poder económico. Eso es, siguiendo el realismo, lo que mueve al mundo. No mueve al mundo el bien y el mal. El bien y el mal pueden eventualmente servir como poder disuasorio, por ejemplo. Ahora, más que nada con las relaciones, con las redes sociales. Si yo veo a un Estado cometiendo un genocidio, por más de que prácticamente eso sea lo que puede hacer, va a ser una gran pérdida en términos de marketing, entre comillas, o en términos de publicidad para ese Estado, que pueden afectarlo prácticamente. Bueno, Mao Zedong. Mao Zedong es una de las tres figuras fundamentales y sobre la cual me voy a extender un poco más que en las otras dos eh, para el tema de hoy. Mao Zedong es un líder revolucionario. Es un líder que, siguiendo por ejemplo un artículo que se llama La política exterior de los líderes chinos, de cuatro generaciones de líderes chinos, eh, Mao Zedong es alguien tremendamente dogmático y alguien dominado por la ideología. Se ve, por ejemplo, en el hecho de que haya salido dos veces de China, nada más, y las dos hayan sido para ir a la Unión Soviética. Una en la Guerra de Corea y una más tarde. Pero a pesar de eso, no se puede negar la importancia histórica y la importancia diplomática que tuvo en esta época. Mao Zedong era un líder revolucionario, líder del Partido Comunista Chino de 1935, fundador de la República Popular China en 1949. Mao consolidó un régimen de partido único, es decir, Mao tomó un vacío de poder y lo llenó de de un significado. Consolidó el régimen de partido único, un fuerte culto personal. Es decir, estas dos cosas son fundamentales, probablemente lo primero, más que lo segundo, para la China de hoy. Si no fuera por la figura de Mao, es obvio decirlo, el sistema internacional hoy tendría
una dinámica muy distinta a la que lo tiene. Tuvo varias etapas clave en su vida, y en su vida no, en su vida política como líder de la República Popular China. De 1949 a 1957, recordemos, como les dije antes, que viene de casi 30 años de guerra civil, se afianza este poder y la alianza con la URSS se vuelve real. Podemos debatir por qué esta alianza, pero bueno, que fue una alianza, eso está claro. Del 58 al 61 y el 66 al 76 tenemos dos grandes acontecimientos para la historia china, que fueron el Gran Salto Adelante y la Revolución Cultural. Más allá de los datos fácticos de que estos dos acontecimientos produjeron muchos miles de muertos, no podemos negar que estos dos acontecimientos son eh, muy importantes para la historia china y que son muy importantes para el legado maoísta. Esto lo tiene mejor explicado en la charla sobre la- las reformas de Deng Xiaoping. Así que no me voy a extender mucho más. En la década del 70, él, junto con Su Enlai, que tenemos acá al lado, son los autores principales de la reapertura con Occidente y del acercamiento con Estados Unidos, del fin del aislamiento chino y de la apertura con el mundo. Eh, Algo voy a mencionar sobre Mao también. Según el artículo que mencioné anteriormente, Mao ve el mundo exterior, como dije, desde la ideología. ¿Y desde qué ideología lo ve? Lo ve desde una combinación, como decía Keenan de Lowers, ¿no? Pero en el punto de Mao quizás sea un poco más cierto. Lo ve desde una combinación de la filosofía ancestral china, es decir, China es un país que tiene más de 3.000 años de historia, que son muchos años. Estados Unidos tiene 250 nada más, y es de la ideología comunista. China usa términos perdón, Mao usa términos leninistas para analizar el mundo. Mao usa el concepto de imperialismo para ver la política exterior de Estados Unidos y después para ver la política exterior de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Esa es una cuestión muy, muy importante porque el realismo no es suficiente acá para ver por qué Mao Zedong se distancia de la URSS. Es decir, los conflictos militares que existieron entre las dos potencias no son lo único para ver por qué Mao eh, tomó, quizás esto sea un poco reduccionista, ¿no? Pero por qué Mao tomó la decisión de alejarse. Sino que es importante la ideología acá también. Mao empieza a ver a la Unión Soviética como una potencia imperialista, al igual que Estados Unidos. Y por eso en cierto punto se va a alejar, al menos de lo que comenté. Me gustaría destacar también la figura de Zhou Enlai, que es el arquitecto de la política exterior china en la Guerra Fría, o en parte de la Guerra Fría, en la primera mitad, un poco más de la Guerra Fría. Fue primer ministro de 1949 a 1976, año en el que Mao muere, y fue arquitecto de la política exterior china en la Guerra Fría. Él promovió la reconciliación con Estados Unidos para el conflicto con la URSS, que vamos a ver un poco más adelante, y fue un hombre clave para la visita secreta de Henry Kissinger en 1969, también que lo vamos a ver un poco más adelante. Él defendió la idea de que China debía romper el aislamiento internacional que estaba, eh, que pasó durante todo el periodo de la guerra civil china. Y al contrario de Mao, que era un poco más radical en su estilo, él era más pragmático, más calmado, más elegante, usan muchos autores la palabra elegante, y en resumen más diplomático. Y probablemente en este tema concreto haya sido como mínimo igual de importante que Mao Zedong para el acercamiento entre China y Estados Unidos.
Así que nada, ¿por qué dije esto de que China y la URSS se van a distanciar? ¿Y cuándo se rompe el pacto este que había mencionado al principio, que se dio en 1950? Al principio, China dependía de la Unión Soviética, dependía económicamente, dependía eh, políticamente, dependía diplomáticamente, pero pronto surgen tensiones. Algo, por ejemplo, para ejemplificar esta dependencia, eh, algo que también vimos en la charla sobre Corea, pero es algo muy corto, un detalle. El- las tropas de la ONU pueden ir a Corea porque se aprueba en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero como seguramente saben, y si no, eh, es un dato interesante, para que se dé por aprobada una decisión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no puede haber alguien que vote en contra dentro de los miembros permanentes. Es decir, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tiene 15 miembros, 5 de esos miembros son permanentes, es decir, no cambian con el tiempo, 10 son rotativos, y si uno de los 5 miembros permanentes dice que no, la decisión que se esté votando no se vota. ¿Por qué la URSS permitió entonces que, que las tropas de la ONU vayan a Corea? Porque estaba bueno, la versión más aceptada, quizá, aunque no es la única, y al final lo que pasó realmente no se sabe, pero lo más aceptado es que la Unión Soviética estaba quejándose por el puesto chino del Consejo de Seguridad, lo tenía los nacionalistas chinos, lo tenía Chiang Kai-shek, lo tenía en concreto la isla de Taiwán. Es decir, esta dependencia china de la URSS no era simplemente unidireccional, sino que era bidireccional, era recíproca. La URSS sabía que China dependía de ella, por lo tanto, de algún modo cuidaba esta relación. Pero bueno, como dije, surgen tensiones profundas por varios motivos. Por motivos ideológicos, Mao acusaba a Khrushchev de ser demasiado blando con Occidente después de la muerte de Stalin en 1956, después de la desestalinización. Es decir, después del fin de los métodos más represivos de Stalin, Moscú veía a Mao como un revolucionario impredecible, es decir, no podía haber realmente una gran confianza, y esto especialmente después de la muerte de Stalin, porque entre Stalin y Mao no era tan así la relación, sino que Mao empieza a desconfiar de la Unión Soviética después de que Stalin muera y después de que la URSS esté bajo su dominio. Y también por motivos estratégicos. La Unión Soviética se negaba a compartir tecnología nuclear completa con China, probablemente por el motivo de arriba, de que veía a Mao como un revolucionario impredecible, y también que hubo conflictos fronterizos no resueltos, uy, lo he escrito mal ahí, perdón, desde el siglo XIX, entre Siberia y Manchuria. Em, Lo tenemos acá, por ejemplo, en 1960 a 1969 se da la ruptura abierta, ya no hay juegos diplomáticos en medio, sino que es abiertamente conocido la ruptura entre las dos potencias. En 1960 Moscú retira a todos sus asesores de China. Eh, Hay pocos gestos diplomáticos más ejemplificativos que este. Se publica una serie de panfletos propagandísticos entre ambos partidos, acusándose mutuamente de revisionistas dogmáticos. Y en 1969, quizá sea la gota que colma el vaso, se producen enfrentamientos militares reales en la frontera del río Usuri, que vemos ahí abajo de Khabarovsk, no veo bien, perdón, y Vladivostok. Entre Vladivostok y bueno, lo que están viendo ahí, abajo de Amur, del río Amur. Eh, Así que, por lo tanto, en este momento ya la relación entre la URSS y China ya estaba más rota que nunca y ya no importaba mucho la ideología en este caso. Lo que importa acá es la práctica. Y lo que importa acá es yo te retiré a los asesores diplomáticos de tu país.
no importa, yo soy comunista como vos. Eso pasa a ser irrelevante. Eh, bueno, acá tiene el libro en la imagen de China, de Henry Kissinger, que no lo mencioné antes, pero también es muy importante y da una visión eh, muy importante en el tema, dado que él fue el gran arquitecto, entre otros, ¿no? Pero de esto. Y con esto no, una nota al pie. Con esto no quiero decir que Henry Kissinger no haya tenido errores y no haya tenido cosas que son muy criticables. No, no quiero decir eso. Y no quiero decir tampoco que sus libros sean palabras santas, sino que, porque claramente lo quiero dejar claro, sus libros hablan de una perspectiva estadounidense, eso es innegable, pero aún así creo que son muy importantes para entender eh, todo esto. Hay mucha bibliografía al respecto y seguramente haya mucha bibliografía de otras perspectivas que sea muy interesante, que después si quieren mencionar alguna es bienvenida. En 1971, perdón, te dije 69, de 71. Kissinger realiza un viaje secreto a Pekín fingiendo que estaba enfermo en Pakistán. Se prepara la visita de Nixon a China después de esta visita. Em, ¿Qué es esto del paso estratégico de Nixon? Con esto me refiero a que la amistad entre Estados Unidos con China desapareció cuando los comunistas ganaron en 1949 y cuando los comunistas entraron en Corea. Em, con la aplicación de la táctica de transformar al mundo de dos potencias en un triángulo, Estados Unidos anunció en 1969 una serie de iniciativas unilaterales para mostrar su cambio de actitud. ¿Cuáles fueron estas? Por ejemplo, se levantó la prohibición de viajar a China y se autorizaron embarques limitados de cereales. Es decir, con esto Nixon y el gobierno estadounidense quería mostrar algún inicio de amistad entre las dos. Si existía un ataque de peligro soviético a China, esto no iba a ser suficiente, por supuesto, no iba a ser suficiente que yo deje viajar a mis ciudadanos a China para evitar un ataque soviético al mismo país. Por lo que Nixon dio un paso intrépido, se podría decir. Este es el famoso, lo que puse como paso estratégico, advirtiendo a la Unión Soviética que si atacaba a China, Estados Unidos no sería indiferente. Es decir, con esto que puede parecer algo anecdótico, puede parecer una frase, este es un gesto muy importante para abrir el paso a la diplomacia triangular. Hasta que en febrero de 1962, Nixon va a ser recibido por Mao. Acá hay una foto entre los dos. Va a ser recibido por Mao y nace el comunicado de Shanghái. Perdón, lo escribí mal. Básicamente era un comunicado que decía que los dos países, como un comunicado de amistad o de futura colaboración entre los dos. Eh, Henry Kissinger, en el libro que mencioné antes, en Diplomacia, dice, por ejemplo, sobre su visita secreta de 1971. Nunca me imaginé que encontraría un grupo de interlocutores más receptivos al estilo diplomático de Nixon que los gobernantes chinos. También ellos consideraban que la agenda tradicional solo era de importancia secundaria y estaban interesados, ante todo, en averiguar si era posible una cooperación basada en intereses factibles. Em, no quiero tampoco hacer parecer como que el estilo diplomático de Estados Unidos y el de China era igual, porque no, ni mucho menos. El estilo diplomático chino es muy distinto al occidental. Esto lo pueden ver, por ejemplo, en el libro sobre China. Es decir, es un estilo mucho más calmo, con mucho más indirectas, de algún modo, y mucho más cerrado, en el sentido de que yo tengo mi ideología y esa ideología va a seguir siendo la que es y yo al final lo voy a ver por mis intereses. ¿Cómo no sea este giro estratégico? China al final abre la puerta a Estados Unidos y para ella, si se puede decir para ella, el cálculo era claro. El enemigo de mi enemigo puede ser útil. Es decir, China ya se había distanciado de la Unión Soviética por las cosas que vimos antes y Mao y Zhou Enlai
deciden enviar algunas señales a Washington. Es decir, las señales no eran solo los estadounidenses a China, sino que era viceversa también. Había mensajes indirectos a través de Pakistán, Rumania y Francia. Se ablandaba el discurso antiestadounidense, es decir, este antiimperialismo, aunque era real y aunque iba a seguir siendo como tal, China iba a seguir siendo, tanto en el discurso como por dentro, iba a seguir siendo antiimperialista, pero el discurso se ablanda un poco en virtud de hacer más frente a la Unión Soviética, que era al final el vecino, y era al final el peligro de algún modo más próximo, porque lo tienen ahí y tenían conflictos en la frontera. Y algo interesante que quizá alguna vez lo escucharon, es la famosa diplomacia del ping-pong. Eh, este fue, aunque suene raro, esto fue muy importante para el acercamiento de Estados Unidos y de China, porque a pesar de que ambas me enviaban mensajes indirectos, no sabían cómo hacer el primer paso, cada una de ellas. Por lo tanto, el equipo de ping-pong y la diplomacia del ping-pong fue una facilitación, fue un facilitador para este primer paso. ¿Qué fue este acontecimiento? En 1971, no me acuerdo si era en las Olimpiadas o si era en algún mundial de ping-pong, pero bueno, en un torneo de ping-pong muy importante, eh, los equipos estadounidenses, el equipo estadounidense y el equipo chino, que al final eran un equipo de chicos jóvenes que no tenían nada que ver con estas macroestructuras de la política internacional, sino que eran chicos jóvenes que querían jugar al ping-pong, se hicieron amigos entre sí. Y esta amistad entre los dos equipos de ping-pong fue usada políticamente por el gobierno chino para invitar al equipo de ping-pong de los chicos estadounidenses a ir a China o a entrenar o a jugar. Esto, aunque puede parecer un detalle sin importancia, fue muy importante por la simbología, porque a pesar de que Henry Kissinger sabía la importancia potencial de China, y fue secretamente, fue una excusa para poner en contacto sobre la mesa los dos gobiernos. Bueno, estamos hablando mucho de Nixon, pero ¿qué quería Nixon con la política internacional? Que es el que está a la derecha, el de la izquierda es Henry Kissinger, que fue, como dije, secretario de Estado. Eh, Nixon, como muchos presidentes de la Guerra Fría, por ejemplo, hablamos de la doctrina Truman, tenía una doctrina propia. ¿Por qué quería tener una doctrina propia? Y quería tener un modo de interpretar la política exterior y la política internacional. Que ya la doctrina Truman había quedado un poco en desuso. Ya el contener el avance comunista había pasado al pasado. Y ya no sé, no era tan importante o no era muy relevante para la política de esa época, sino que fue importante para el fin de la Segunda Guerra Mundial, pero ya en la década del 70 eso había quedado un poco antiguo. La doctrina Nixon fue anunciada por el mismo Richard Nixon en Guam en el junio de 1969 y lo que buscaba era transferir responsabilidad de defensa a los aliados. Es decir, es como una antidoctrina Truman. Truman lo que decía era, nosotros vamos a defender a nuestros aliados para evitar el avance comunista. Y Nixon, después de, por ejemplo, Vietnam, después del desastre que fue Vietnam, después de Corea, la gente en Estados Unidos no quería ir a meterse a más conflictos a nivel mundial. Aunque Vietnam termina oficialmente en 1975, en el 69 ya se notaba un cansancio en la población. Por ejemplo, el movimiento hippie en Estados Unidos nace en esta época. La televisión a color, no sé si a color, perdón, pero la televisión nace más o menos en esta época. Y Vietnam había sido un catalizador, que esto lo vamos a ver un poco más adelante, acá, justo ahí, un catalizador para decir, este tipo de guerra ya no es necesaria. Y al contrario, queremos que se termine. Entonces la doctrina Nixon dice, bueno, la responsabilidad de defensa de nuestros aliados no van a estar sobre nosotros, sino que van a estar sobre ellos mismos. Nosotros vamos a mantener la disuasión nuclear,
pero vamos a reducir nuestra intervención a intervenciones muy directas y muy concretas, y no vamos a meternos en guerras largas como fue Vietnam. Por lo tanto, se pasó y marcó el paso hacia una política exterior más pragmática y se abrió paso, por lo tanto, a la diplomacia triangular. ¿Cuál fue el impacto inmediato de este triángulo? Bueno, que la URSS entra en pánico, la URSS ve a su vecino, que es el país más poblado del mundo, es un país ya más o menos económicamente y militarmente repuesto de lo que había sido la guerra civil china, y responde acelerando su acercamiento con Estados Unidos, y ofrece mejorar relaciones con Pekín, que son rechazadas. Estados Unidos logra salir del aislamiento diplomático que había generado Vietnam, como dije antes, y China obtiene reconocimiento pleno como potencia independiente. Lo que dije antes de que Taiwán ocupaba el puesto chino, bueno, en 1971 eso cambia y la República Popular China, es decir, la China continental, va a tomar el puesto de Taiwán, de la isla. Y hablé algo de Vietnam, acá lo voy a ampliar un poquito más. Vietnam fue un punto de acercamiento entre Estados Unidos y China, ya que Washington quería una salida honorable, pero sobre todo quería una salida. Más allá de ser honorable o no, la gente le demandaba una salida y la tensión social por la salida de Vietnam había llegado a un punto que era difícil de controlar hasta en esa época. Veía a Pekín como una vía para presionar a Hanoi, que era el ejército financiado por la Unión Soviética en Vietnam. Y China, por su parte, quería evitar una victoria soviética en el sudeste asiático, es decir, los intereses eran comunes entre China y Estados Unidos en esta época, en este conflicto, perdón. Podemos decir que perdón, que Vietnam fue el último conflicto directo con la lógica bipolar, es decir, el último conflicto directo que va a tener a Estados Unidos y a la URSS como principales actores. Y tras el retiro estadounidense, el foco global se va a desplazar no a un conflicto, no a una guerra, sino que a la diplomacia, sino que a la política internacional. Otros resultados inmediatos para Estados Unidos, para la URSS y para China. Para Estados Unidos podemos decir que los resultados inmediatos de este acercamiento con China son que se dividió al bloque comunista en dos campos irreconciliables. Es decir, Estados Unidos había tenido un gran éxito en este sentido, porque dos posibles aliados comunistas, que además están muy próximos el uno al otro, se habían vuelto, no sé si enemigos es la palabra, pero se habían vuelto irreconciliables. Es decir, China no quería nada con la Unión Soviética y la URSS tampoco con China. La URSS con China sí, como dije antes, pero China con la Unión Soviética no. Gana poder de negociación frente a la URSS, por supuesto, que teme quedar aislada, que al final, entre otras cosas, esto va a ser lo que provoque la caída de algún modo autoinfligida de la Unión Soviética, época en la que estaba acá a la derecha Ronald Reagan, que fue muy importante que, para estas conversaciones con Gorbachev, y facilita la salida de Vietnam mediante acuerdos con Pekín para frenar el apoyo chino a Hanoi. Para la URSS, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos? Aunque parezca perdedora, que probablemente de las tres haya sido la que más perdió, también obtiene beneficios, por supuesto. Se ve forzada a acelerar su acercamiento con Estados Unidos, mediante el SALT I, como dije, en 1972, y la conferencia de Helsinki, que fue en 75. Y a nivel interno tiene una excusa para rearmarse aún más al denunciar la amenaza china. Es decir, obviamente va a usar esto como un intento de usarlo políticamente. Acá a la derecha tenemos a Brezhnev, Leonard Brezhnev, que fue el líder soviético en 1975 y el líder soviético en la época. Y por último, para China, ¿cuáles fueron los resultados inmediatos? Que sale el aislamiento internacional.
obtiene un reconocimiento diplomático global que no había obtenido hasta ese momento. Recupera su asiento en la ONU. Para China, China parece ser la que más resultados positivos tuvo expulsando a Taiwán y se posiciona como un actor autónomo, porque obviamente no estaba subordinado a Moscú, pero tampoco estaba subordinado a Washington, ni mucho menos. No había caído en ese juego de vendo, entre comillas, mi alzamiento a nivel global a cambio de ser un actor subordinado a Estados Unidos. No, China no había pasado por eso. Acá a la derecha tenemos a Deng Xiaoping, que fue el líder chino después de la muerte de Mao en 1976. Deng Xiaoping asume en 1978 y él va a ser uno de los grandes actores para el crecimiento económico chino y una de las bases para lo que es hoy China. Eh, bueno, no me voy a poner a explicar las reformas. Si quieren más sobre su figura y sobre sus acciones, pueden ir a la charla en YouTube. La diplomacia triangular tuvo límites, tuvo costos para Estados Unidos y para todos. Es decir, ahí vimos lo bueno de cada uno, pero por supuesto que tuvo costos, como cualquier acción en la política internacional. Para Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos siempre se jactó de ser un país que se mueve con base a lo bueno y con base a hacer el bien en territorio internacional. Más allá de que ello sea siempre así o no. Pero discursivamente sí. Ellos justifican su accionar bajo el rol de que Estados Unidos tiene que ser la policía del mundo, tiene que ir a llevar la democracia al mundo, tiene que ir a defender a los países que no pueden defenderse en el mundo. Henry Kissinger y Richard Nixon no tuvieron reparos, a decir, no les importó negociar con regímenes autoritarios y servía el equilibrio. Acá de algún modo se ve y se rompe esa lógica de la moralidad estadounidense de política internacional, porque China seguía en plena revolución cultural. Es decir, los intelectuales chinos que no opinaban como Mao seguían siendo exiliados y enviados a campos de trabajo. Eso seguía siendo así. Y obviamente Henry Kissinger y Richard Nixon lo sabían. Eh, Inestabilidad a largo plazo, es decir, no hubo alianzas en esta época. Hubo acuerdos tácticos, hubo acuerdos momentáneos. China y Estados Unidos no son aliados ahora y no lo fueron en ese momento, sino que era un acuerdo provisional porque a los dos les convenía una cosa. En los años 80, el triángulo se reconfigura otra vez. China y Estados Unidos cooperan contra la URSS en Afganistán. Ah, perdón, ahí puse como ítems, no tendría que ir como ítems. Y después Estados Unidos empieza a ver a China como futuro rival. La URSS después va a colapsar en 1991. Y, por ejemplo, en el día de hoy se puede decir que tenemos una especie de diplomacia triangular entre China, Estados Unidos y Rusia, pero sin dudas no es la misma que la que fue en este momento. Porque China no es la potencia emergente como podría haber sido en este momento, y Rusia no es el actor central en la política internacional como sí lo había sido en este momento. Y Estados Unidos, de algún modo, podemos decir que en vez de tener lo mejor por delante, tiene lo mejor por atrás. Lo mejor ya pasó para Estados Unidos, en mi opinión. Así que nada, llegamos al final. Eh, bueno, al final no me quedó tan larga la charla, pero creo que estuvo bien. Y gracias a todos los que escucharon. Espero haber sido de utilidad. Y bueno, cualquier cosa y cualquier duda, estoy acá para charlar. Gracias, Julián. Bueno, como siempre, la verdad, bueno, una charla muy buena, excelente, magistral. Me encantan mucho tus charlas. Gracias. Eh, y bueno, sí, esto más que todo para los internacionalistas es muy interesante. Eh, y si te parece, empezamos la ronda de preguntas y de respuestas. Eh, ¿Sí? Bueno, antes de eso, como última cosa, eh, seguramente después de esta tercera charla haya un parón por mi paso por SEDEMA, ya que fui
bastante recurrente en estos últimos meses, así que hasta la próxima. Quiero dejar en claro que gracias al equipo de ustedes y gracias a toda la gente que me escuchó en estas tres charlas, que las van a tener ahí si quieren y seguramente en algún futuro cercano o medio cercano va a haber una continuación y va a haber alguna otra. Dale, sí, sí, obvio, obvio. Con respecto a eso, en el canal de YouTube de Sedema, bueno, pueden ver la primera charla que hizo él en junio, julio, que fue sobre las reformas económicas en China, 1970-80. Y bueno, la segunda charla que fue sobre la guerra de Corea, bueno, para complementar esta charla de la diplomacia triangular. Bien. Eh, Una trilogía. Bueno, pueden comentar por el chat o abrir sus micrófonos. Em, Quizás se puede hablar algo más de la actualidad, ¿no? Si te parece. Sí, obvio. Si quieren hacemos como una Eh, ronda de debate sobre actualidad. o sea, te pregunto, ¿qué te parecería hoy la diplomacia triangular? Eh, a ver, te hago una pregunta con mi opinión. Eh, si es más como un triángulo como invertido, ¿no? Que Estados Unidos y China se encuentran más o menos a la par, pero China ascendiendo un poco más y Rusia como eh, el otro vértice del triángulo, pero como si fuera invertido, bueno, quizá está un poco más débil. Qué te parece esta visión? Claro, está bueno que uses el término triángulo invertido porque es un término que se usa para hablar de este tema en la actualidad. Y es como decir, bueno, no puedo contradecirte en nada. Es decir, China no es, como dije al final de la charla, no es lo que era en los años 60 70. Es decir, no es un país que puede ser económicamente del tercer mundo. Ahora no, ni mucho menos, sino al contrario. Si algo es China, es un actor que va a definir el siglo XX, se quiera o no. Eh, y esto no es de algún modo legitimar la política interna china, ni mucho menos. Es simplemente ver que China va para arriba económicamente desde hace bastantes años y Estados Unidos se estancó en la cima de la montaña. Eh, Se estancó en el sentido de que sigue siendo probablemente económicamente y militarmente el país con más poder del mundo, pero no está tan claro como estaba antes. Eh, y Rusia, Rusia que sufrió la caída de la Unión Soviética, sufrió muchas sanciones por la guerra de Ucrania, está aislada, no sé si aislada, pero al menos está apartada en la comunidad internacional, al menos eso. Por ejemplo, un detalle, a mí me gusta el ajedrez. Y la FIDE, que es la Federación Internacional de Ajedrez, desde el principio de la guerra con Ucrania, baneó, baneó a la Federación Rusa de Ajedrez. La Federación Rusa no puede presentarse a las Olimpiadas, no puede, los jugadores rusos no pueden usar su bandera al jugar. Eso es algo que se repite en muchos lados, es decir, por ejemplo, en la Champions League de fútbol. Ya no se pueden presentar equipos rusos a la Champions, no puede ir al Mundial de fútbol. Esos son solo detalles, porque al final el ajedrez o el fútbol no es lo que define la política internacional, pero lo que define la política internacional son las alianzas, son las relaciones, y Rusia ahora lo que quiere es entrar en esta comunidad internacional y para hacerlo puede dejar cierto poder a cambio de eso. Es decir, en la relación esta que vemos entre Xi Jinping y Vladimir Putin, en mi opinión personal, pero bueno, esto es una ronda de opiniones. En mi opinión personal, hay hay una clara voz cantante en esa relación. Por más de que Putin sin duda es un actor muy inteligente y uno de los realistas más grandes del siglo XXI, eh, las condiciones materiales son las que son. Y Rusia no puede imponer su interés por sobre el interés chino, al contrario. Entonces esta diplomacia triangular
de algún modo, em, de algún modo China ejecuta el papel que ejecutaba Estados Unidos en lo que vimos en la charla. Eso se puede ver así. ¿Por qué? Porque China tiene relación tanto con Estados Unidos y tanto con Rusia, pero los intereses rusos y los intereses de Estados Unidos están contrapuestos. Es decir, acá hay un actor que es China en la actualidad y hay dos actores que no tienen relación entre sí. Los tres de algún modo se pueden considerar en igualdad de condiciones, aunque eso es debatible, pero se podría considerar así. Y China es la que domina la relación, al menos diplomática, en ese triángulo. Obviamente la política internacional no se basa solo en triángulos, en cuadrados, ni en ninguna forma geométrica, eh, como un chiste, ¿no? Pero sin duda esto va a ser muy importante para el futuro. ¿Por qué? Porque China tiene más capacidad de acción en esto. China puede hablar con Rusia y puede hablar con Estados Unidos. Si ahora se junta Trump con Putin, a pesar de que ya tuvo muchas llamadas, a pesar de que probablemente vayan a tener una reunión, nadie cree seriamente que Estados Unidos va a tener una alianza con Rusia. En cambio, China tiene esa posibilidad con Estados Unidos también. Por lo tanto, está bueno eso es de triángulo invertido. No sé qué opinan al respecto. O sea, actualmente sí existe el triángulo, sí hay un triángulo visible a nivel mundial. Es que lo que pasa con estos conceptos es que al final son conceptos que usamos los seres humanos para analizar cosas que un poco lo exceden. Entonces, en la época existió el triángulo. Bueno, el triángulo fue una manera de analizar la política internacional como lo puede ser hoy. Puede ser una manera de analizarlo. No sé si existe o no existe. Eh, lo que sí yo creo que sí se puede analizar como se puede analizar, pero con las salvedades que di ahora, de que hay yo creo que hay un claro actor entre esos tres que está más debilitado que los otros. Es decir, si tomamos la definición exacta de triángulo que yo di en la charla, no existe un triángulo hoy, porque Rusia no tiene la misma fuerza que China ni que Estados Unidos, pero tiene una fuerza considerable tanto como para que China y Estados Unidos estén interesados en tenerla. No en tenerla, no sé si tenerla, pero al menos en considerarla. Es considerable la fuerza de Rusia. No sé si es tal como la fuerza de China o de Estados Unidos. Em, pero sí se puede considerar que existe. Al final, estos son definiciones y lo que importa realmente son los hechos. Uno puede definir, bueno, esto es un triángulo, pero si los hechos no acompañan esa definición, no importa mucho la definición. En este caso, yo creo que puede ser interpretado como tal, sí. Perdón si le hice la respuesta, la pregunta era muy de sí y no. ¿Qué opinas, Fede, vos? A ver, te pregunto. Sí, o sea, en el tema de la metodología son conceptos que se crean para sistematizar la realidad. Por ejemplo, en mi primer año, eh, bueno, que fue el año pasado, estábamos en la introducción a la materia, a la carrera, estábamos hablando de un sistema internacional, pero que en sí, sistema internacional es una herramienta de los internacionalistas para hablar, bueno, el conjunto de actores, procesos, interacciones entre los estados, pero que bueno, en realidad un sistema Claro. internacional, Mira, me hace acordar a sí, un sí, sí. teórico que capaz conoces, que es Alexander Wendt, que es un teórico del constructivismo en las relaciones internacionales. Y Alexander Wendt tiene un artículo que es muy bueno y lo recomiendo mucho, que se llama La anarquía es lo que los estados hacen de ella. Ese se llama el artículo así. ¿Qué significa este título? Significa que no existen propiedades esenciales ni propiedades intrínsecas al sistema internacional, sino que el sistema internacional son los estados. Los estados, no existe un sistema, existen los estados, existen los actores, es lo que dice Alexander Wendt. Por lo tanto, se suele decir, el título va en el sentido de, se suele decir que el sistema internacional es anárquico. Y lo que dice Alexander Wendt, bueno, esa anarquía al final
es una palabra, no es algo que esté en el sistema, sino que esa anarquía va a ir conforme a lo que los estados quieran hacer de ella. Si un estado quiere cooperar con otro, el sistema internacional no va a decir nada al respecto, no va a definir esa cooperación, sino que la va a definir los actores en sí. Así que nada, le recomiendo mucho ese artículo. Hay algo curioso de ese autor, por ejemplo, es que con ese artículo, con un libro que no me acuerdo cómo se llama, irrumpe la escena de las teorías de las relaciones internacionales y cerca de los 50 años hasta el día de hoy se va a convertir en profesor em, de mecánica. Es decir, va a dejar la teoría de las relaciones internacionales, va a dejar la disciplina de las relaciones internacionales y se va a ir a la disciplina de teoría de juegos, que por supuesto tiene mucho que ver. Pero lo curioso de eso es que abandonó la disciplina después de romperla, entre comillas. Interesante, interesante. Así que si tienen preguntas o bueno, si quieren sumar algo para el debate, pueden hacerlo. Bueno, me estaba acordando, esto es algo menos de academia, ¿no? La película de Forrest Gump, eh, Ujú. que bueno, cuando él empieza a jugar al ping-pong y una parte de la historia lo envían para China. Sí, Justamente lo que comentabas. eh, perdón, te interrumpí. Sí. claro, porque él empieza. No, no pasa nada, porque claro, es justamente en la representación gráfica de esto de el partido de ping-pong del 71 que habías dicho. Bueno, que él empieza a jugar al ping-pong luego de la guerra de Vietnam y es enviado para China. Sí, es verdad, es muy buena esa película y en realidad esa escena es por eso mismo, es como un guiño a esa diplomacia del ping-pong, que es muy buena película también, por lo que mencionaste de Vietnam, es bastante buena para entender estos conceptos de la época, más allá de ser buena en sí. Tienes razón. Sí. Otro dato, por ejemplo, y si querés ya, si nadie tiene otra pregunta, em, vamos cerrando. Otro dato que no tiene mucho que ver con la diplomacia triangular, pero sí con ver el punto al que llegó la Guerra Fría. Como dije, yo juego ajedrez y en los primeros años de la carrera yo quería hacer la tesis sobre la erupción de Bobby Fischer, que fue uno de los mejores jugadores de la historia, en la escena con el match a Spassky en 1972. Es decir, el ajedrez estaba dominado por los soviéticos en esa época. Y después de Fischer también, que fue el primer campeón estadounidense. Y eh, hoy en día hasta hace unos años teníamos un campeón del mundo chino, que fue el primer campeón del mundo chino, y el ajedrez femenino está dominado por jugadores chinos también. Entonces, hoy en día, como en la política internacional, esa posición rusa fue, eh, fue abajo, y la posición china en el ajedrez, y sobre todo, pero esto no tiene que ver con el tema de la India, subieron. Es decir, incluso en algo tan simple como puede ser el ajedrez. No, no es simple, ¿no? Pero para lo que estamos hablando sí es un grano de arena. Em, Se ve esta dinámica global de Estados Unidos hasta arriba, de China hasta arriba, de India hasta arriba y de Rusia va bajando. Em, Así que nada, ese comentario. Bueno, muchas gracias, Julián. Ah, nuevamente, excelente charla. Eh, Así que bueno, nos estamos viendo cuando quieras volver a colaborar para nuevas charlas, lo que te parezca.
Sí, va a ser un placer. Ahora voy a Hola, tomarme Julián. Hola, Pato. ¿Cómo andás, amigo? Excelente charla, muy buena, la Muchas verdad. gracias. Gracias por sumarte. Ahora voy a tomar algún tiempo de descanso con respecto a la preparación de conferencias, etcétera. Pero en un futuro eh, voy a volver, como dicen en las películas. Y nada, gracias al equipo de SEDEMA, más allá de los comentarios, gracias al equipo de SEDEMA. Ahora leo el comentario. Ah, sí, sí, Así que, sí, sí. eh, a ver, para lo leo. ¿Podría considerar algún país que esté próximo a integrar y o desestabilizar esta triangulación? Creo que la potencia de Estados Unidos, como bien decís, ya no tiene una clara dominación. Quizá como consecuencia de permitirles su autodefensa frente al comunismo que más bien lo llevaron a desarrollarse como países crecientes. Bueno, es interesante la pregunta y prefiero después dar tu opinión al respecto. Es interesante la pregunta. Primero que nada, más allá de las salvedades que hice antes sobre el concepto actual de diplomacia triangular, hay yo mi deseo, y yo no creo ser un excelente analista, ni mucho menos, pero mi intención es ser analista a secas. Lo hago lo mejor que puedo y mi intención no es ver lo que puede pasar en el futuro, sino lo que pasa ahora. Pero lo que pasa ahora puede dar a veces algunas directrices de lo que puede pasar en el futuro. Lo que pasa ahora es que el país justo que mencioné con respecto al ajedrez, India, se convirtió en el país con más población en el mundo. Eh, Tiene cada vez mayor poder económico, que yo creo que cuando se acomode un poco internamente, ese poder económico se va a ver multiplicar por mucho. Tiene un poder diplomático importante. Es un país que está en medio de Estados Unidos y de China, es decir, no es aliado chino para nada. Ahora se puede considerar un poco más cercano a Occidente, pero no es un país que esté basado en valores occidentales. Ahora, si no me equivoco, SEDEMA va a hacer un curso sobre India, ya que lo estoy Sí, sí. hablando, así que se pueden sumar ahí, que va a ser sin duda muy clarificador para todo esto. Yo creo que India puede en un futuro integrar o desestabilizar esta triangulación. Igual yo lo más importante que creo que va a pasar para desestabilizar esta triangulación es el tiempo y es el fin de la guerra de Ucrania. Em, Porque en mi opinión personal, ahora lo que pasa, lo que vaya a pasar no lo sé, mi opinión personal es que Rusia se está manteniendo. em, Turquía sí, Turquía probablemente lo podría haber mencionado también. Mi opinión personal es que Rusia se está manteniendo en la escena internacional por los motivos incorrectos, que son la guerra de Ucrania. Obviamente no son los motivos para mantenerse ahí arriba los de Rusia. Pero yo creo que sí, cuando termine esto, que eventualmente va a terminar esto, no va a ser para siempre, em, se va a ver un vacío en el sentido de a Rusia como actor en el mundo. Yo no lo sé a esto, es mi sensación. Turquía seguramente vaya a ser un actor regional muy importante y va a ser un actor que probablemente vaya a jugar un papel en Europa, en Medio Oriente. Yo no creo que tenga el potencial de ser un actor mundial, aunque probablemente un actor regional fundamental y de importancia máxima, seguramente sí, que vaya a tener unas alianzas que vayan a definir el siglo XXI. Pero bueno, mi opinión personal es que India puede ocupar ese papel en un punto intermedio entre Estados Unidos y China, y Turquía va a ser un país importante sin ninguna duda. Y bueno, está por ver, por ejemplo, la vuelta de Europa al escenario mundial y al centro del escenario mundial. Ahora, como dije antes, actor fundamental de la historia de la humanidad, que ahora está en un segundo escalón. Pero bueno, todo puede pasar y puede ser que Europa se recomponga. Mi opinión personal también acá es que con la Unión Europea eso va a ser imposible. Y que si la Unión Europea, al menos con la Unión Europea como existe ahora, si la Unión Europea se reconfigura, de algún modo en que cada país pueda tener un poco más de autonomía, quizá el rol de Alemania, quizá el rol de Francia o algún otro país pueda ser
algo parecido, alguna sombra de lo que fue en el pasado, aunque yo no lo creo, pero todo puede ser. Un dato no, un comentario más, una recomendación a la gente, a los que estén escuchando acá y a los que van a escuchar en el futuro. Yo suelo desconfiar, y les recomiendo que hagan lo mismo, de los que se llaman analistas y dicen que puede saber lo que va a pasar en el futuro o que pueden explicar con lujo de detalles. Hay pocos que pueden hacer eso, algunos lo pueden hacer, lo que pasa en el mundo. ¿Por qué? Porque hay muchas variables a tener en cuenta y si se habla desde, como estoy hablando, desde la opinión o si se habla desde la certeza, son cosas diferentes. Porque poca gente puede hablar de la certeza, hay gente que lo puede hacer, hay gente que no voy a ponerme a nombrar analistas, ¿no? Pero hay gente que puede hacerlo. Yo no lo puedo hacer, por supuesto. Si se habla de certeza, hay que ver desde dónde se habla de esa certeza. Hay que desconfiar, porque siempre está bueno desconfiar de los que hablan desde una posición de verdad. No, eso, nada más. Sí, el tema del tiempo, bueno, esperar lo de la guerra de Ucrania, quizás se puede incluir eh, la reunificación china ¿No? Sí, en, eso. en esto de la transición, quizá. Y después el tema de potencias regionales, ¿no? Y su ascenso, como en lo que estábamos, como en lo que comentabas, de India, Turquía, Brasil quizá. Ujú. Sí, hay muchos candidatos y si les interesa esto, creo que lo vamos a pasar muy bien en nuestro tiempo de vida porque va a ser algo muy interesante de ver cómo se va a reconfigurar el mundo. Estamos en una etapa de transición entre un sistema que dominó el mundo por muchos años, como fue el sistema bipolar. Todavía yo creo que estamos en una etapa de transición hasta un sistema que todavía no sabemos cuál va a ser, aunque se puede intuir, como venimos hablando. Bueno, joya, excelente todo. Así que, ¿este qué?